Correcto. Adelante, vamos a dar comienzo ya a nuestro taller del día de hoy. Nuevamente, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por su asistencia, por su puntualidad. Pues aquí estamos nuevamente para a platicar sobre dos temas muy interesantes, muy importantes, creo yo, que tienen que ver precisamente con el desarrollo de sus actividades en sus diferentes materias. Considero que en diferentes materias pueden utilizar estas herramientas que vamos a ver el día de hoy. Y pues bueno, vamos a dar comienzo ya en este instante. Bien, antes de ya iniciar y entrar concretamente en el tema, recordarles que pues nos encontramos ya en la semana 4 de este módulo 4, ¿verdad? Que también es el módulo de abril. Aunque ya nos encontramos en mayo, bueno, pues sigue siendo el módulo de abril. Entonces, recuerden, importante hacer la entrega de sus actividades completas, actividad 1, actividad 2, sus proyectos modular e integrador. No olviden que tienen hasta este fin de semana de las actividades el viernes, de los proyectos el domingo. Mucho cuidado con los horarios, no se vayan a equivocar con las horas de entrega, en fin, ahí está la recomendación para que cuiden mucho esa situación de sus entregas correspondientes y pues no vayan a perder el avance que llevan en dichas materias y las vayan a reprobar. Entonces, no olviden este tema de la entrega. Ya saben que aquí en el centro de enlace, tanto el profesor Víctor Casado como un servidor estamos para servirles, para ayudarles con las dudas que puedan tener. Y en fin, cuentan con nuestro apoyo incondicionalmente. Bien, pues vamos a dar inicio entonces ya a este taller. Para ello comparto nuestra pantalla. Bien, en esta ocasión, pues directamente vamos a iniciar aquí en el programa de Word. Bien, chicos, chicas, primero que nada, un poquito el motivo, la justificación por la cual vamos a realizar o revisar estos temas en este taller, es porque, en efecto, pues a ustedes, yo digo, bueno, creo que la principal herramienta que han estado utilizando de su cuenta de Office 365, pues es la herramienta de Word. ¿Por qué? Porque siempre en los proyectos modulares, en las actividades, les solicitan hacer un documento, ¿verdad? En el cual van a entregar todos los ejercicios que les solicitan. Y por ende considero que es importante que sepan utilizar la mayor cantidad de herramientas posibles. Tal vez algunas de ustedes, algunos estuvieron en aquella primera sesión, aquel primer taller donde lo que hablamos fue de las herramientas en general de Word, pero vamos a tratar de ir también conociendo esas mismas herramientas ya de una manera muchísimo más específica, con mayor detalle. Y reitero, herramientas que yo considero que prácticamente en cualquier materia, en cualquier actividad, podría serles útil. Bien, entonces aquí tenemos el título nuevamente. Vamos a ver la realización de tablas y gráficas en Word, que reitero, son dos de las muchísimas herramientas con las cuales ustedes cuentan en este programa. Sin duda alguna, va a depender también mucho del tipo de actividad que nos estén solicitando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tal vez puede que nos soliciten en materias de las licenciaturas de administración, temas de contaduría, ni se diga en ingenierías, en fin, tal vez nos pueden solicitar tablas o gráficas con muchísimo mayor detalle. Entonces, en ese aspecto, ya no las estaremos revisando, las estaremos haciendo aquí en Word, sino que las haríamos primero en Excel, porque estamos hablando de tablas y gráficas mucho más desarrolladas, más complejas, y posteriormente ya las estaríamos importando a nuestro documento de Word. Sin embargo, en efecto, aquí nosotros en el programa de Word contamos con estas dos herramientas para poder desarrollar tanto tablas como gráficas de una manera un poco más sencilla. Ajá, entonces, un poquito la intención que tiene el taller es conocer cómo funcionan estas dos herramientas, reitero, para la realización de estos dos elementos de una forma un poco más sencilla, un poco más austera. Insisto, cuando ya les soliciten hacer algo mucho más complejo, seguramente la mejor opción será primero trabajarlo en Excel y ya posteriormente importar aquí al programa. Bien, jóvenes, entonces lo primero que vamos a ubicar es dónde encontramos dichas herramientas. Entonces nosotros ya conocemos muy bien la plataforma y en este caso, más que la plataforma, lo que es la interfaz de nuestro programa de Word. Ok, denme un segundo, me parece que alguien, eso es alguien, está aquí tocando la puerta.
Es como en la modalidad presencial cuando ya empezó la clase y tocan la puerta, ¿no? Y ya el profesor nada más les dice, pasen, pasen. Rápidamente pasen. Bueno, ahí está. Ok, estábamos acá en Word. Listo, entonces les mencionaba que aquí tenemos nosotros nuestra área de menús, también en la interfaz de Word. Y nuevamente, pues vamos a trabajar con la opción o en el apartado que tenemos de insertar. Al final de cuentas, lo que vamos a hacer es insertar una tabla o insertar una gráfica. Entonces, damos clic a la opción. Esto por ahí ya lo habíamos revisado. Tenemos una gran cantidad de elementos que nosotros podemos insertar. Ahí va, por ejemplo, está el de las formas, que ya lo trabajamos en uno de los talleres previos, donde vimos la realización de mapas conceptuales. Pero en fin, ahorita nos vamos a enfocar entonces en lo que se refiere a un gráfico, que aquí lo tenemos, ahí lo estoy remarcando, y también lo que viene siendo una tabla. Bien, jóvenes, entonces vamos a empezar primero con lo que es el gráfico, posteriormente iremos a la tabla. Ahora, antes de iniciar y de partir con lo que son las opciones, herramientas que tengo y de, pues bueno, realizar un ejemplo para que quede más claro, vamos a ver primero aquí algunos referentes. Vean ustedes estas tablas, qué bonita, perdón, esta gráfica, muy bonita, detallada. La información que tienen aquí, no me hagan mucho caso, es información un poquito inventada, para que si ven un dato muy raro, no se me asusten, simplemente es para ejemplificar este tema, ¿de acuerdo? Pero en fin, aquí tenemos una tabla, que en este caso pues es la tabla, perdón, la gráfica de barras. Nada más que aquí la tenemos de manera tridimensional, se ve bonita, ¿verdad? Se ve más interesante. Entonces, bueno, este es uno de los muchísimos diseños que podríamos hacer nosotros de una gráfica. Ahí tenemos los valores en la columna vertical, el promedio, en este caso estamos hablando de un promedio anual. Y bueno, ahí tenemos los diferentes trimestres. Un poquito la idea de esta gráfica sería hacer referencia, por ejemplo, a sus calificaciones. Como ustedes saben, ustedes llevan tetramestres. Entonces, bueno, aquí tenemos en este caso, ¿no? Perdón, trimestres. Entonces, aquí tendríamos, ¿no? Lo que podría ser el promedio por cada trimestre o bimestre, en fin, si aplicáramos este ejemplo. Listo, acá tenemos un ejemplo más. Aquí también esto nada más es completamente una idea. Ojo, no quiere decir que esté a favor de este partido político, simplemente es el ejemplo que, pues bueno, es la tendencia en la actualidad, ¿no? Pero, insisto, nada más es para ejemplificar, tenemos lo que se le llama una gráfica de pastel, ¿verdad? Donde, bueno, tenemos un 100% y lo dividimos, ¿no? De acuerdo a los porcentajes que cubre cada uno de los elementos. Entonces, bueno, muchas veces este tipo de gráficas las vemos justamente en los periodos de elecciones, ¿no? Cuando ya están los resultados, muchas veces en televisión, en los periódicos, ahora ya mucho en internet, nos presentan gráficas parecidas a estas, donde ya vamos viendo los porcentajes de la población que votó por determinado partido. Y bueno, nos es un poco más sencillo, ¿verdad? Visualizar este tipo de datos de una manera mucho más gráfica. Y en lo que se refiere a tablas, aquí, bueno, vamos a bajar esta tabla para que no esté que no se vea dividida. Ahí la tenemos. Vamos a hacer un poco de zoom. Listo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una tablita. En este caso, bueno, déjenme decirles que aquí estos datos sí son correctos. Aquí estuve investigando un libro de geografía, bueno, en el área de geografía astronómica. Y bueno, tenemos ahí algunos datos interesantes sobre los planetas. Ahí tenemos el tamaño, el tiempo de rotación, tiempo de traslación. Recuerden que también estas tablitas, bueno, lo podemos conocer como un cuadro de doble entrada. Pero en fin, ahí tenemos una tablita, un cuadro bastante interesante, bien realizado, bien diseñado, ordenado, ¿verdad? Se ve formalidad, se ve buena presentación, los textos están en, pues bueno, una fuente tipográfica, un tamaño idéntico, los colores, en fin, se ve bien la tabla, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, vamos aquí también a bajar la tablita para que no se corte. Tenemos otra tablita pequeña, aquí simple y sencillamente tratamos de representar algunos tiempos de traslado en diferentes transportes a estas ciudades. Aparte de la Ciudad de México, las más importantes de nuestro país, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Cancún, y el tiempo de horas que se harían en automóvil, en autobús y finalmente por vía aérea.
Reitero, todos estos datos son simplemente para ejemplificar, ¿vale? Si hay por ahí un dato que les parezca erróneo, pues bueno, no se preocupen, solamente es para ejemplificar este tema de la realización de nuestros elementos gráficos. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora sí ya a explicar cómo vamos a trabajar esta parte. Para eso me voy a ir a, perdón, vamos a cerrar esto. Aquí mismo en insertar en páginas, vamos a crear una página en blanco. Aquí la tenemos. Entonces nos brincamos hasta la siguiente página. Listo. Bien, jóvenes, entonces vamos a empezar por revisar primero lo que es la realización de una gráfica o un gráfico, como nos lo maneja aquí el programa. En cuanto me coloco sobre el botón, ahí aparece una leyenda que dice ayuda a detectar patrones y tendencias de los datos al agregar un gráfico de barras, áreas o líneas. Le vamos a dar clic. Listo, entonces aquí lo primero que yo tengo que elegir es qué tipo de gráfica quiero utilizar. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos una gran cantidad de gráficas diferentes. Aquí tenemos, yo creo que una de las más comunes, ¿verdad? Que es esta gráfica de barras. Y de hecho, de la misma gráfica de barras, aquí en la parte superior tenemos varias opciones. Vean ustedes, con columnas apiladas, cuando manejamos más información con más frecuencias. Ahí tenemos otro tipo. Este es un poquito como la que les puse de ejemplo, ¿verdad? También son barras, pero ¿verdad? Diferentes. Aquí la pregunta, o la primera pregunta sería, bueno, ¿cuál es la gráfica más adecuada? La gráfica adecuada va a ser la que corresponda con la información que ustedes desean graficar, ¿verdad? O sea, nunca va a haber una gráfica perfecta, sino que dependiendo de la información que ustedes quieren presentar, que ustedes quieren precisamente graficar, ustedes tendrán que decidir cuál es la que es más apropiada, ¿verdad? No sé, alguna gráfica como estas, por ejemplo, tal vez aquí yo quiero hacer la comparación, ¿verdad? De diferentes datos en diferentes periodos, ¿verdad? Entonces, vamos a volver al tema político, ¿no? Dispénsenme por el tema, pero bueno, es lo primero que me vino a la mente. Vamos a pensar que a lo mejor, cuando ya se estén aproximando las elecciones, ¿verdad? A lo mejor aquí estas son tendencias, ¿no? Entonces, tal vez la tendencia sería de que, bueno, en el primer, ahí lo dejo, no lo voy a mover, pero bueno, del lado izquierdo ustedes pueden ver la categoría 1, tal vez ese es el primer trimestre del año, ¿no? Y ahí podemos decir, ah, bueno, en ese trimestre la población prefería a este partido y luego en segundo lugar a este y en tercero a este. Pero luego después en el siguiente trimestre cambió mucho, ¿no? El segundo partido, vean, subió muchísimo su preferencia, ¿no? Aquí lo vemos. Y los otros dos se quedaron abajo. Pero luego resulta que en el tercer trimestre, el tercer partido también cobró fuerza, en fin. Entonces, esto es un ejemplo y ahí es donde a lo mejor a mí me podría servir aplicar una gráfica de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces, reitero, la mejor gráfica, pues es la que va a corresponder o nos va a ayudar a ejemplificar, a dejar claro de manera precisamente visual, gráfica, la información que queremos dar. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, estas de líneas. Esta es muy común verlas, por ejemplo, en economía. Yo he visto muchísimo luego en los periódicos, cuando luego vemos por ahí los periódicos todavía en los puestos, en las secciones de economía, por ejemplo, este periódico que justo se llama El Economista, es muy común ver este tipo de gráficas, ¿verdad? Donde de repente nos dicen, bueno, es que el comportamiento de, no sé, del Producto Interno Bruto, el comportamiento de los salarios, de la economía internacional o nacional, en fin, y nos lo van manejando, ¿no? Cómo va por trimestre, por bimestre, al mes, tal vez desde hace ciertos años, en fin. Entonces, bueno, estas líneas nos permiten ver el comportamiento de ese tipo de factores. Y lo mismo, vean, tenemos varias opciones, línea apilada, acá tenemos también esta, ahí está, líneas 100% apiladas, en fin, ahí hay varias opciones que tenemos para hacer nuestros gráficos. Vean estas en 3D, se ven muy interesantes también. En fin, hay mucho material, reitero, para que ustedes puedan hacer una excelente presentación, en este caso de datos y resultados. Bueno, tenemos también aquí circular, que, bueno, yo que recuerdo, a mí me la enseñaron como gráfica de pastel, pero bueno, aquí no la ubican, no la manejan como circular. Ahí tenemos, esta es una formación plana, tridimensional. Ok, esta, por ejemplo, título, perdón, del circular con subgráfico, perdón, circular. Aquí simplemente lo que vemos es de que se toma una muestra de cierto porcentaje y la proyectamos acá del lado derecho. Tal vez en algún momento nos pueda funcionar igual de este lado. La siguiente, ahí está, ¿no?
Entonces, vuelvo a reiterar, ¿cuál gráfica me sirve? Pues la que me permita proporcionar o compartir el material o la información que yo quiero de la mejor manera posible, que se entienda de la mejor manera. En fin, acá tenemos de barras, prácticamente es como la de columnas, nada más que pues ahora es horizontal, ¿verdad? A esto se le llama de barras. Lo mismo, tenemos algunas planas, algunas tridimensionales, ahí las podemos ver. Reitero, es prácticamente la misma que de columnas, nada más que en horizontal. Bueno, tenemos de áreas también, ahí lo tenemos por áreas, ¿verdad? Y también podemos ver diferentes comportamientos. Muy bien, con X, Y, posición, en fin. Algunas de estas gráficas quizá ya empiezan a volverse un poco más complejas, tal vez no sea tan común que las podamos utilizar. Algunas de ellas quizás sean solamente para determinados, para ejemplificaciones matemáticas un poco más complejas. Reitero, por ahí los que vayan a estén en ingenierías, en contabilidad, en algún momento pues ya necesitarán aprender y posteriormente proyectar este tipo de gráficas, ¿no? Bueno, también aquí hay algunas, por ejemplo, de mapa, cotizaciones, superficie radial, estas de radiales también a veces son muy, muy comunes utilizarlas, ahí las vemos, ¿no? Aquí tenemos un punto en el centro, en 0, y cómo nos vamos acercando o nos vamos alejando de ese centro, de ese promedio. Pero en fin, entonces, jóvenes, como pueden ver, hay muchas, muchas gráficas diferentes. Reitero, quizá algunas de estas no las van a trabajar. Pero bueno, yo diría que de aquí unas 4 o 5 de las primeras que hemos revisado, pues son las más comunes, son las que seguramente podrán utilizar. Entonces, en fin, vamos a tomar ahorita una de columnas, que reitero es de las más comunes. Y bueno, en este caso vamos a utilizar esta, ¿vale? Que tenemos aquí varias categorías con diferentes series. Bien, entonces cuando yo ya elegí mi gráfico o la gráfica que yo quiero, en este caso esta es la que está seleccionada, aquí en la parte inferior está el botón de aceptar. Y entonces vamos a visualizar cómo se abre, se coloca la gráfica, pero al mismo tiempo se va a abrir una pequeña ventanita con un cuadro de, ahí está, con un gráfico de Excel. Ajá, aquí lo tenemos, pequeñito. Pero en fin, aquí es donde nosotros vamos precisamente a insertar todos los datos que nosotros queremos visualizar en nuestra gráfica, ¿de acuerdo? Siempre, cualquier gráfica que ustedes utilicen, ahorita vamos a ver uno o dos ejemplos más, pero siempre va a aparecer esta hoja de cálculo para que ustedes precisamente puedan insertar la información correspondiente. Cabe mencionar que para que yo realice mi gráfica, pues ya debo de tener toda esta información previamente, ¿verdad? Ya la debo de haber obtenido, no sé, tal vez de una investigación, tal vez de los resultados de alguna ecuación, de alguna investigación, algo que ustedes buscaron por ahí, no sé, en el periódico, en alguna encuesta. Por ejemplo, los resultados, ¿no? Pudieran ser los resultados de una encuesta. Como ustedes deben de saber, hay algunas plataformas para realizar encuestas. Aquí en Office contamos con la de Forms, por ejemplo, que cuando terminamos la encuesta, ¿verdad? Nos arroja unos resultados y nos arroja una gráfica. Bueno, tal vez yo quisiera graficar de otra manera diferente esos resultados, pues podría venir aquí a Word y aquí insertar dichos resultados para generar gráficas diferentes, además de la que me da Forms. Entonces, ahí están las diferentes opciones que yo pudiera tener para utilizar esta herramienta. Bueno, en fin, entonces vamos a aplicar el ejemplo. Aquí simplemente se trata de sustituir la información. Listo. Si les parece, vamos a poner aquí, voy a seguir con el ejemplo que ya les mencionaba. Por ejemplo, aquí la categoría 1, vamos a ponerle primer trimestre. Ahí está. Ok, vamos a poner siempre la inicial con mayúscula. Ahí está. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ponerle segundo trimestre. Luego tenemos acá, ok, ahí, perdón, seleccioné todo. Ahí está. Tercer trimestre. Y finalmente, cuarto trimestre. Como ustedes se podrán percatar, aquí en la parte inferior, donde ya estoy visualizando mi gráfica, automáticamente estos caracteres ya se van cambiando, se van modificando. Aquí ya aparece primero, segundo, tercer y cuarto trimestre. Entonces, conforme voy cambiando los datos, estos se van modificando. Y de hecho, ahorita que empecemos a cambiar estos números, ustedes se van a dar cuenta cómo también, pues bueno, la gráfica como tal se empieza a conformar ya con los números que tengo.
Bien, entonces vamos a ubicar ahora la información en las series. Vamos a pensar como les daba el ejemplo anterior. Ponerle aquí. Vamos a ponerle partido del pueblo. Me estoy inventando unos partidos, ¿sale? Vamos a imaginar para no tener problemas políticos por aquí. Partido del pueblo, partido social, vamos a ponerle. ¿Y qué otro les gusta? Vamos a ponerle partido de siempre, ¿sale? Ahí está. Bueno, reitero, como pueden observar, ya en la parte inferior también ya se han modificado aquí los títulos de las series que tenemos. Listo, entonces, ahora, ¿qué es lo que resta? Bueno, que yo inserte los datos en cada uno de estos elementos. Entonces, vamos al primer trimestre. Vamos a suponer que en el primer trimestre, no sé, el partido del pueblo que es el primero, tuvo, vamos a ponerle que vamos a pensar en habitantes, ¿les parece? Entonces, vamos a poner que tuvo 10,500 habitantes. Ahí está. Entonces, fíjense, aquí hay un primer detalle. Como yo aquí estoy poniendo un número, pues muy grande, 10,500, como se pueden dar cuenta, también la gráfica automáticamente ya se adapta para esta cantidad. Y como en todos los demás datos tengo números muy pequeños, o sea, 2.4, 4.4, no se compara con 10,500. ¿Verdad? Entonces, por eso vean, aquí todo esto parece como si estuviera plano, pero no pasa nada, nada más se trata de ir cambiando los números, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacerlo con números más pequeños. Entonces, vamos a pensar que estamos haciendo una gráfica de partidos políticos de un pequeño poblado, ¿no? Vamos a hablar de poca gente. Vamos a ponerle aquí, si les parece, vamos a ponerle 670. Luego, el partido social obtuvo, vamos a ponerle aquí 580. Y el partido de siempre obtuvo 320. Como es el de siempre, pues es el que ya no quieren, ¿no? Listo, después, en el segundo trimestre vamos a suponer que tenemos el dato de cómo cambió el segundo trimestre y resulta que el partido del pueblo ya bajó, ¿sale? Bajó bastante, vamos a ponerle 270, ¿sale? Y luego el partido social, tal vez no se modificó mucho, bajó un poquito, 490, vamos a ponerle. Y este partido ya se recuperó un poquito. Vamos a ponerle 460. Ahí está. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya lo mencionamos, conforme yo voy insertando los datos, la gráfica se va conformando, ¿verdad? Y es una gran ventaja, porque yo puedo ir insertando los datos y puedo ir observando cómo se va visualizando, cómo se va conformando. Tal vez si no la pudiera ver, pues tendría que llenar la tabla, darle enter y entonces ya verificar si sí está la gráfica como la necesitamos. Esa es una ventaja que tenemos, ¿verdad? Que aquí al ir insertando información, podemos ir revisando, podemos ir visualizando cómo se va conformando dicha tabla. Bueno, vámonos para rápido, aquí para terminar con esto. Y aquí vamos a ponerle que otra vez se nos cayó, ¿no? Y ya para terminar, vamos cerrando aquí. Ahí está. Bueno, vuelvo a reiterar, tal vez no coinciden correctamente los datos, ¿no? Porque tendría que ser la misma cantidad en todos, pero en fin, ahí es solamente para ejemplificar. Listo, entonces como pueden observar, ya tenemos nuestra información del cuadro de doble entrada, en vertical, en horizontal, y listo, ya está conformada la gráfica, ¿vale? Aquí simplemente lo que debemos hacer es cerrar la hoja de cálculo. Aquí tenemos el botón de cierre. Y bueno, jóvenes, de entrada, nuestra gráfica aquí ya está lista, ¿no? Por lo menos ya está con todos los datos, ¿verdad? Que nosotros necesitábamos. Entonces, ahí está la gráfica. Ahora, ya que la gráfica está terminada, pues tengo dos opciones. Una de ellas es dejarla tal cual como la estamos viendo, que es el diseño original que nosotros elegimos. Sin embargo, en cuanto yo selecciono la gráfica, aquí le vamos a dar un clic. Ahí está seleccionada la gráfica. Como pueden observar, acá en la parte superior me aparece diseño de gráfico. Ajá, y además en esta barra de aquí del menú que dice estilos de diseño, yo tengo varias opciones para modificar la misma gráfica que yo acabo de crear. Bien, por otra parte, también acá en la parte inferior donde está esa gráfica, como pueden observar, aquí dice título del gráfico.
Entonces, ustedes aquí simplemente tienen que dar clic. Como pueden observar, se activa la herramienta de texto y ustedes pueden cambiar este texto y colocar aquí el nombre, ¿no? Vamos a ponerle tendencias para elecciones 2022, por ejemplo. Ahí está, ¿vale? Entonces ya le cambié el título. Ok, en cuanto se deselecciona la gráfica, como pueden observar, pues ya se me desapareció en las herramientas, pero simplemente vuelvo a seleccionar y vuelven a aparecer los elementos. Listo, vamos a empezar primero por revisar esto de los estilos de diseño. Muy bien, primero que nada les vamos a dar clic a este botoncito. Ahí tenemos no tantos estilos, pero sí tenemos varios. Y vean, ustedes pueden elegir uno de estos. Basta con que coloquen el cursor del mouse sobre cualquiera de ellos y van a poder visualizar en su gráfica cómo se estaría observando, ¿no? Vean, me muevo a esta, ahí está. Ahí se ve, esta también está interesante. En fin, ¿sale? Entonces no es necesario que yo le dé clic para que se active. Simplemente con que yo me coloque sobre ella, yo puedo ir visualizando cómo se ven. Bueno, volvemos a lo mismo. Son varios estilos. Yo aquí voy a decidir, bueno, cuál me interesa más, cuál va más de acuerdo a mi trabajo, a mi documento, o simple y sencillamente, bueno, cuál me agrada más, ¿no? Cuál para mí se ve más bonita, más interesante. Puede ir por ahí también. Estas son oscuras, ¿no? Esta es un poquito parecida a la que ya les había ejemplificado. Ahí tenemos esta, tenemos por acá esta más. En fin, ahí ustedes pueden decidir, reitero, la que más les agrade, ¿vale? Vamos a elegir esta, el estilo 5, que es un poquito básica, nada más para ejemplificar. Listo. Aquí al lado izquierdo pueden observar, tenemos un botón que dice cambiar colores. Si yo le doy clic, aquí yo también puedo cambiar las combinaciones, ¿sale? Entonces, bueno, puedo darle clic a cada una y vean. Por ejemplo, estas son combinaciones en tonalidades azules. Entonces, ahí está, ¿verdad? Tal vez si esto fuera una gráfica que estamos realizando, no sé, para el Partido Acción Nacional, pues bueno, iría un poquito con el concepto, ¿no? Con sus colores institucionales. Pero en fin, vean, ahí está. Tengo varias opciones de combinar mis colores, otra vez puros azules, acá abajo. Vean, ustedes ahí pueden elegirlo. Y reitero, no es necesario que le den clic, simplemente con que se coloquen sobre cada uno de estos elementos, pueden visualizarlos, ¿no? Ahí están. Bueno, aquí se le llama monocromático porque es un solo color, ¿no? Simplemente tiene diferentes tonalidades, pero es un solo color, azules, naranjas, grises, en fin. Y acá lo que tenemos son combinaciones de colores, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ustedes deciden la que más les agrade, ¿ven? Y, bueno, automáticamente todas las demás opciones de estilos también se modifican. Ahí lo tenemos. Listo. Bien, entonces les decía, mientras siga seleccionada nuestra gráfica, también aquí tenemos este botón que dice diseño de gráfico. ¿Sale? En este caso, bueno, lo que quiere decir es de que tenemos abiertas pues las herramientas precisamente para trabajar el diseño, ¿correcto? Muy bien, listo. Aquí sería para agregar pues un elemento gráfico nuevo, o sea, una gráfica más. Diseño rápido, perdón, también sería otra herramienta que ahorita no la vamos a trabajar. Podemos seleccionar datos o, por ejemplo, este es muy importante, modificar datos. ¿Qué ocurre? Tal vez aquí nosotros cometimos un error, ¿verdad? O tal vez en esta última decimos, ¿sabes qué? Que ahorita como esto es de último momento, ya se movieron los datos aquí en en el cuarto trimestre, que es donde estamos ahorita. Entonces nosotros podemos modificar los datos, ¿vale? Entonces aquí le podemos modificar datos y como podrán ustedes observar, nuevamente se va a abrir nuestra hoja de cálculo y listo, vamos a modificar. Vamos a suponer que aquí en el último a lo mejor aquí a los del partido de siempre se les cayó un poquito la preferencia y terminan en 470, ¿no? Y como se pueden dar cuenta, se modificó aquí su columna, ¿verdad? A lo mejor esos que bajaron aumentaron por acá. Vamos a ponerle 500 cerrado. Y ahí está, ¿sale? Ah, ok, perdón, aquí lo hice mal. No me acuerdo cuándo era aquí. No, aquí más bien sería en el cuarto, ¿no? Cuarto trimestre, este partido, ¿no? Entonces vamos a ponerle 750, por ejemplo. Ahí está. Si se dan cuenta, como aquí ya subía un número más alto, automáticamente la gráfica se modificó. Ese rato llegaba hasta 700. Como puse aquí un 750, pues ya automáticamente subió hasta 800, de manera que quepan las columnas con la información que yo acabo de insertar. Entonces, listo, jóvenes. Ahí está la opción para que yo pueda hacer algún tipo de corrección. Bueno, vamos a cerrar la hoja de cálculo.
Bien, aquí mientras está seleccionada también la gráfica, otra herramienta que tengo yo acá arriba es cambiar el tipo de gráfico. Ajá, tal vez ustedes pueden decir, bueno, ya vi cómo se ve con estas columnas, ¿no? Estas columnas tridimensionales, no se ve nada mal, pero bueno, ¿cómo se vería con otro tipo de gráfico? Entonces aquí tenemos cambiar tipo de gráfico y vean, ustedes aquí podrían modificarlo por alguno de estos que están acá, ¿sale? O alguna otra opción. Por ejemplo, tal vez la quiero revisar en estas de barras. Aquí, tal vez, ¿no? Le vamos a dar a aceptar. Entonces, vean, los mismos datos que ya nosotros habíamos insertado son los mismos que tenemos aquí, nada más que la visualización de la gráfica ahora es horizontal, ahora es en barras. Entonces, bueno, de esta manera lo puedo modificar. Ahora, no puedo cambiar por cualquier gráfica, porque como se dieron cuenta, pues no todas las gráficas son iguales, ¿no? En este caso, si yo le doy aquí a aceptar, ahí está, pero no puedo ver los criterios que teníamos por cada uno de los elementos, ¿no? Por cada uno de los, en este caso, de cada uno de los partidos políticos que estamos hablando. Simplemente me está indicando las cantidades por trimestre, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, como les decía en un principio, se los vuelvo a repetir, la gráfica va a depender de los datos que ustedes necesitan graficar. Esta, por ejemplo, con los datos que estamos ahorita presentando, pues no nos sirve, ¿verdad? No nos serviría. Necesitamos una como estas, que originalmente ya habíamos elegido, aquí, ¿verdad? Donde yo pueda visualizar cada uno de los elementos. Le vamos a dar a aceptar y regresa a la gráfica que inicialmente ya teníamos. Listo. Seguimos manteniendo nuestra gráfica seleccionada y aquí también tenemos estas 4 herramientas. Entonces, bueno, aquí dice opciones de diseño. Le vamos a dar clic y aquí sobre todo esto se refiere a cómo ajustar la gráfica con el resto de mi documento de Word, con el texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo tengo, bueno, cuadrarlo a un determinado espacio, también tengo para hacerlo más estrecho, para hacerlo transparente, que esto pues no sería lo más recomendable, tenemos también para ponerlo arriba y abajo, o sea, que quede el gráfico y el texto quede arriba y el resto del texto abajo, que no lo vaya a tapar. Detrás del texto, esto, por ejemplo, es como si lo transformara en una imagen. Entonces, el texto quedaría pues en la parte de atrás. Habría que modificar la gráfica, ponerla en otro lado para que no me estorbe. Y finalmente también delante del texto, que aquí pues sería lo contrario, ¿no? Aquí pues quedaría la gráfica tapando el texto, entonces tal vez no me funcione del todo. Francamente, en lo que se refiere a gráficas, yo no recomiendo mucho que se usen estas herramientas bueno, las opciones de diseño, porque, pues bueno, es raro que nos pongamos detrás o adelante. Tal vez esto nos sirve más cuando son imágenes, pero aquí en la gráfica no sería tan necesario. Bueno, perfecto. Después, elementos de gráfico, está aquí con este signo de más, y le vamos a dar clic. Aquí nosotros vemos varios elementos que tiene aquí toda la gráfica. Y como podemos observar, aparece el título y del lado izquierdo aparece un cuadrito con unos espacios donde ven en algunos casos unas palomitas. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí, si le quito la palomita, voy a dejar de ver los ejes, lo voy a hacer. Y vean, ya se dejaron de visualizar los ejes de la gráfica. Así como la vemos ahorita, pues tal vez no me da mucha información. Tal vez yo nada más entiendo que, bueno, el partido del pueblo, pues es el que está mejor, el partido de siempre es el que está peor, pero ya, ¿verdad? Entonces, si quiero ver los ejes, ahí está, ¿no? En este caso, los números, para que yo sepa el valor de cada uno de estos ejes. Bueno, títulos del eje, ahí está, vean. Tal vez esta pregunta se la habían hecho hace un momento, ¿no? Bueno, yo quiero saber o yo quisiera poner aquí qué cosa es esta información. O sea, 100, 200, 600, 800, ¿qué cosas son? Días, meses, años, personas, ajá. Entonces, bueno, aquí yo le puedo poner, ¿no? Tal vez le podemos poner, pues sí, podría ser personas, ¿no? O votantes, hablando de elecciones. Ahí está, ¿sale? Entonces, listo, yo ya sé a qué se refiere esta parte, ¿no? Vamos de 100 a 800 personas. Muy bien, vamos a volver a abrir el botón. Bueno, títulos del eje. Luego, títulos del gráfico, tan sencillo como el título, ahí lo puedo quitar. Tal vez no quiero que mi gráfico tenga título, entonces lo quitamos. Ahí lo estamos observando, ¿no? Que reitero, aquí en este espacio de texto nosotros podemos modificarlo. Perfecto. Luego, etiquetas de los datos. ¿Qué es eso? Es simplemente el que en cada una de las columnas yo ponga el valor que le corresponde. Vuelvo a reiterarles. Yo así a simple vista, bueno, puedo calcular aproximadamente. Yo podría decir, bueno, aquí el Partido del Pueblo, en el primer
primer trimestre tuvo entre 600 y 700 personas, ¿no? O tiene la preferencia de 600 a 700, pero no sé exactamente cuántas. Aquí no, pues no alcanzo a visualizarlo, ¿no? Entonces, tal vez yo quiero que mi gráfica se vea con muchísima más exactitud. Entonces, para eso yo aquí le doy clic a etiquetas de datos y ahora sí, ya me dice aquí que tiene 670, 580, 250, ¿verdad? Entonces ya tengo con mucha mayor claridad el dato. En fin, entonces lo mismo, yo puedo decidir si lo quiero ver o no lo quiero ver. Bien, tabla de datos. Esto generalmente, bueno, ya en lo personal, digo, si estamos haciendo una gráfica, pues la idea es de que la gráfica se entienda y no sea necesario tener que poner esta tabla, pero aquí les da la opción de agregarla, ¿vale? Pueden agregar la tablita. Si se dan cuenta, prácticamente es la misma tablita de la hoja de cálculo donde pusimos los datos, nada más que aquí ya se está integrando debajo de la misma gráfica, ¿vale? Entonces, reitero, yo en lo personal, para mí, si esto es una gráfica, pues la gráfica solita debe de entenderse. No requiere de una tabla abajo donde pues, se explique la misma información nada más que de otra manera. Pero insisto, es una herramienta más que ustedes tienen. Listo, líneas de cuadrícula son las líneas que aparecen en la parte posterior. Simplemente las líneas pues nos ayudan, perdón, un poquito a ubicar dónde estamos. Ya les comentaba, miren, por ejemplo, si quitamos las líneas de cuadrícula y quitamos las etiquetas de datos, pues ahí es un poco complicado, ¿no? Porque lo mismo, tal vez aquí en el primer trimestre alcanzo a notar que el Partido del Pueblo pues tiene 700, un poquito más. El de siempre pues tiene entre 200 y 300, pero ya los que están hasta acá, hasta la derecha, híjole, pues ya hay que sacar aquí una regla, ¿no? Una regla para estar calculando más o menos cuánto fue. No pareciera tan práctica. Entonces, bueno, ahí las líneas, como les decía, bueno, ya me ayudan un poquito, ¿no? Por lo menos a ubicarme aproximadamente en qué números estamos, ya no es tan complicado. Y bueno, qué mejor si le agregamos ahí las etiquetas de los datos. Bien, y finalmente lo que es leyenda se refiere a los títulos que les vamos a poner a cada uno de los elementos, ¿no? De las frecuencias en este caso. Ahí están los 3 partidos. Entonces yo los puedo omitir. Ahí está. Fíjense qué curioso, aquí ya me los está poniendo del costado derecho. Hace un momento estaban en la parte inferior, pero bueno, aquí ya los visualizo del lado derecho. Listo, jóvenes. Entonces, ahí está. De esta manera yo puedo determinar cómo quiero que se visualice la información dentro de mi gráfica. Bien, el siguiente elemento, la siguiente herramienta es estilos del gráfico. Bueno, esto es un poquito como lo que tenemos acá arriba, ya lo habíamos checado, prácticamente es lo mismo, ¿no? Vean, ahí por ejemplo, ¿no? Si lo queremos cambiar. Y también la parte de los colores, que ya lo vimos acá en la parte superior. Es lo mismo, prácticamente la misma herramienta. Ahí está, ¿vale? Ahí lo tenemos. Una recomendación, y esto por ahí ya en otros momentos se los he comentado. Bueno, y se los digo casi siempre como diseñador, eh, hay que procurar que siempre la información se vea lo más clara posible. Entonces, ¿a qué me refiero? Si aquí tenemos un fondo oscuro con tonalidades de grises y luego yo decido que mis barras sean también grises, pues bueno, sí tengo la información, no, o sea, sí se entiende, pero pues tal vez no es lo más adecuado, ¿no? Hay que utilizar mejor un color, ¿verdad? Un color, además de que aquí con el fondo gris y colores, pues tiene una apariencia mucho más atractiva, ¿verdad? Entonces, aguas con ese tipo de detalles, ¿no? Ahí ya se ve mucho mejor. Tal vez el amarillo está muy intenso, pero en fin, ahí lo podemos decidir. Bueno, listo, jóvenes, ahí está. Y bueno, ya para terminar, tenemos aquí esta herramienta que dice filtros de gráficos, modifique qué puntos de datos y nombres son visibles en su gráfico. Ok, a ver si nos activa ahorita la herramienta. Ahí está. Ok, creo que la volví a cerrar, perdón. Ahí está. Listo, entonces vienen las series y lo mismo, o sea, son los elementos que yo quiero que se visualicen. ¿Sale? Vean, tal vez en algún momento yo en esta gráfica quiero que bueno, aquí ya quité todo, ¿verdad? No quiero que a lo mejor nada más se vea lo del Partido del Pueblo. Entonces, ahí lo dejo. Ajá, ahí está. Y vean, solamente se alcanza a visualizar, ¿sale? Lo que es el primer partido. Digo, ya no sería tan práctica para este tipo de gráfica, pero se puede realizar. Lo mismo con las categorías. Ahí está, ¿no? Puedo dejar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces, bueno, insisto, reitero en lo práctico, bueno,
Para mí me parece que es mejor tenerlos todos juntos, para eso la queremos, pero en fin, ustedes también tienen la opción de trabajar o de manejar esta parte, ¿sale? Y lo mismo pasa con los nombres, ¿sale? Yo puedo ponerle que ninguno, ya sea en cualquiera de las categorías, en la A o en la fila 1. Muy bien, ahí está. Bien, jóvenes, entonces ahí tenemos este ejemplo bastante sencillito, que vendría siendo una gráfica, en este caso una gráfica de barras o de columnas. Bien, rápidamente, ya para no entretenernos mucho con este tema, rápidamente vamos a pasar a ver el tema de las tablas. Ajá. Muy bien, bueno, ya nada más para terminar, como ya les comentaba, diseño de gráfico. Como ya les había comentado, ustedes, pues bueno, cuentan con todas las opciones de diferentes tipos de gráficas. La recomendación que les doy es que en cuanto tengan un tiempecito, que estén haciendo ahí sus actividades, pues entren a realizar alguna de estas otras y pónganse a practicar un poquito esto. Ajá, les va a servir bastante. Bueno, vamos a cancelar. Vámonos acá en la parte inferior. Listo, jóvenes. Bien, para muchos de ustedes esto de las tablas, pues ya no es un tema nuevo. Primero que nada, porque casi siempre en sus cursos de inducción, lo que es el proyecto modular, frecuentemente les piden que realicen un cuadro de doble entrada, que para ello, pues necesitamos la herramienta de tabla, ¿no? Que aquí tenemos. Entonces, vamos al menú, insertar. Aquí tenemos la herramienta de tabla. Damos clic. Listo. Entonces, lo primero que nos encontramos es esta cuadrícula, la cual me está representando las celdas que conforman dicho cuadro, dicha tabla. Ahora bien, yo puedo elegir hasta 10 en horizontal, que serían 10 columnas, y hasta 8 en vertical, que serían filas. ¿Vale? Entonces, no lo olviden, todas las que están en vertical son columnas, las que están en horizontal son filas. En fin, ahí está, me alcanza hasta 10 por 8, o sea, tenemos ahí un total de 80 celdas. Sin embargo, ¿qué ocurre si tal vez la tabla que voy a hacer requiere menos columnas? Bueno, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí voy eligiendo, tal vez son 5 o 4, no pasa nada. Pero, ¿qué tal si necesito más de 10 columnas? Ahí ya tengo un problema. ¿O qué ocurre si necesito 5 filas? No hay problema, ahí las tengo, pero tal vez me están pidiendo 10 filas, entonces nada más tengo 8. Entonces ya no me alcanzaría. Bien, entonces si estas celdas me alcanzan, simplemente yo selecciono la cantidad. Vamos a suponer que necesitamos una de 7 por 5, ahí está. Y ahí le damos clic y entonces ya queda la tabla conformada, ¿no? Ahí en mi documento de Word y ya para que yo empiece bueno, a insertar la información y también editarla. Pero les decía, ¿qué ocurre si no me alcanzan esas celdas? Entonces, vamos a presionar Control Z en el teclado para deshacer esta tabla. Ahí está, ya la deshicimos. Regresamos a la opción de insertar y vamos a tabla nuevamente. Bien, entonces decíamos, ¿qué pasa si todas estas celdas no me alcanzan? Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente opción que dice insertar tabla. Le vamos a dar clic y aquí, como pueden observar, tenemos tamaño de la tabla, número de columnas, que recuerden son las verticales, y número de filas, que son las horizontales. Muy bien, en este caso vamos a poner ahorita, vamos a poner 4 columnas nada más. Y vamos a poner un número de filas, vamos a poner 6, vamos a poner 7. Muy bien. Tengo también acá una herramienta de autoajuste, o sea, aquí yo puedo ajustar el tamaño de estas columnas y de estas filas. Si lo dejo en automático, pues se van a distribuir de manera uniforme, o sea, todas van a quedar del mismo tamaño. Pero bueno, yo podría ajustarlas, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? Puedo ajustarlas a determinado tamaño, ¿sale? Muy bien. Bien, autoajustar al contenido o autoajustar a la ventana. ¿A qué se refiere? A la ventana se refiere a que, pues bueno, quede al tamaño del documento. Y al contenido sería a la información que tiene dentro la tablita. Ahorita vamos a hacer un ejemplo rapidísimo, espero que nos dé tiempo de esta parte de autoajustar al contenido. Vamos a dejarlo ahorita a ancho de columna fijo y le damos a aceptar. Y ahí la tenemos, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, en este momento, como ustedes se pueden dar cuenta, ya dentro de la primera celda aparece el cursor de texto activado o la herramienta de texto activada, que es esa línea vertical que vemos que está parpadeando, lo cual quiere decir que yo ya puedo empezar a insertar la información, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos a hacer igual un ejemplo sencillito, un poquito como de nivel preescolar, yo diría,
Digo, no lo digo por la tabla, lo digo por el contenido, ¿no? Vamos a poner aquí frutas, ¿sale? Vamos a pensar en algunas frutas. Por ejemplo, ahorita que estamos con el calor y es la temporada, ¿verdad? Ok, vamos a pasar, por ejemplo, el mango, ¿no? Ahorita hay mucho mango. Vamos a ponerle aquí melón. Ahora sí que te vas con melón o con sandía. La papaya, ok, aquí nos faltó mayúscula. Muy bien, ¿qué otra fruta tenemos? Vamos a ponerle uva. Así es, ¿no? Con mayúscula. Y finalmente vamos a ponerle, no sé, se me ocurre durazno, ¿sale? Ahí está. Entonces tenemos una serie de frutas. Y acá en el resto de mi tabla, bueno, la idea es de que yo inserte cierta información de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, pues no sé, por ejemplo, podríamos pensar aquí, tal vez, vamos a ponerle apariencia. Acá vamos a ponerle nutrientes. Y finalmente vamos a ponerle por acá temporada. ¿Sí? Reitero, es simplemente un ejemplo de cómo nosotros podemos organizar la información. Bueno, aquí ya pues nosotros tendríamos que recurrir, ¿verdad? A alguna fuente bibliográfica, alguna investigación. También pudiera ser pues a nuestra propia experiencia para ir rellenando esta tabla, ¿verdad? Por ejemplo, la sandía, bueno, ¿qué apariencia tiene? Pues sería, bueno, es una fruta muy grande, pesa aproximadamente tanto, es de color verde, ¿no? Aparentemente es verde, su corteza es dura, en fin, pudiera ser su apariencia. Luego, ¿qué nutrientes tiene? Les voy a ser honesto, no tengo muy claro qué nutrientes tenga la sandía. Seguramente tiene muchas vitaminas y minerales, tiene una gran cantidad de agua, eso sí lo sabemos. Y la temporada, generalmente la sandía casi todo el año, ¿no? Pero generalmente creo yo que en primavera y verano es cuando más se da la sandía, ahorita que hace tanto calor precisamente. Bueno, entonces ahí, ¿no? Yo podré ir insertando toda la información en mi tabla, en mi cuadro de doble entrada. Muy bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, en lo que se refiere al insertar la información, pues no tenemos gran problema, ¿verdad? Parece que es algo básico. Aquí, por ejemplo, vamos a poner que le ponemos aquí que la sandía es verde. Algo que va a ocurrir es que si yo doy un enter, no me va a brincar a la siguiente, ¿cómo se llama? A la siguiente celda, sino que me va a generar un espacio, ajá, un espacio o un renglón dentro de la fila, ajá. Entonces, ahí está, yo podría dar, vean, ahorita lo que estoy haciendo es darle enter y como se pueden dar cuenta, pues se hace mucho más amplia el alto de la celda, ajá. Entonces, pues bueno, podría ser así, corteza dura, ¿no? Pudiera ser, bueno, que eso creo que no es apariencia, más bien eso sería textura o a consistencia pudiera ser, ¿no? Pero en fin, es el ejemplo nada más, ¿vale? Ahora, ¿qué otro detalle ocurre? Que cuando yo rebaso, ¿verdad? O llego al límite de la celda, automáticamente también se va a brincar de renglón. Vamos a poner el ejemplo. Bien, aquí voy a hacerlo, igual es un ejemplo nada más. Nutrientes, vamos a ponerle, cuenta con una gran cantidad de vitaminas y minerales. Bien, como se pueden dar cuenta, en ningún momento yo presioné Enter, simplemente escribí el texto continuo. Cuando ya la palabra no cabe, automáticamente se brinca de renglón. Ajá, entonces esto me permite pues mantenerme siempre dentro de mi celda con toda la información que yo quiera agregar. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que el tamaño de la celda o el tamaño de las filas va a depender de la cantidad de información que nosotros insertemos. Ajá. Y a propósito de esto, aprovecho para hacer un paréntesis y comentarles lo siguiente. Cuando ustedes realizan una tablita, de hecho me voy a apoyar del ejemplo que ya había realizado acá arriba de los planetas, ¿verdad? Cuando ustedes realizan una tablita, ¿verdad? Ustedes tienen que ir insertando la información. De repente la información, vamos a suponer que aquí estamos poniéndole, esto es nada más, bueno, nada más para ejemplificar, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que son datos, números, información, texto, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, lo que estoy provocando es que mi tabla se vaya haciendo más alta. Ajá.
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a llegar un momento en el que, como pueden ver, mi tabla ya no cabe en toda la página. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente la tabla se va a brincar a la siguiente página. Muy bien. Chicos, chicas, si esto les ocurre, no se preocupen, no pasa nada. Ajá. No hay ningún problema, es una manera correcta de visualizar nuestra tabla. ¿Por qué? Porque tal vez la tabla lleva tanta información o lleva tantos elementos que es imposible mantenerla toda completa en una sola página. Tal vez podemos procurarlo, no intentarlo, no sé, a lo mejor bajando un poquito el tamaño de la fuente, ajustando un poquito algunos textos pudiera servir, pero no puedo exagerar y abusar de eso, porque entonces ya mi tabla va a quedar muy pequeñita, los textos se van a ver muy pequeños y ya no se va a entender, que eso es lo que yo quiero, que mi tabla se entienda, que la información que estoy presentando quede muy clara. Entonces, yo necesito procurar que todo esto esté claro. Entonces, reitero, si en el momento de ir desarrollando la tabla, automáticamente se me brinca a la siguiente página, no pasa nada, ¿vale? No hay ningún problema, está correcto, simplemente me voy aquí y aquí también yo voy a insertar la información que yo necesite poner, ¿correcto? Entonces, para que no se me angustien, porque reitero, luego me ha tocado ver con algunos de los compañeros que están batallando con esto porque quieren que toda la tabla quepa en una sola página. Entonces, reitero, si no cabe, no pasa nada si nos brincamos a la siguiente página. Bueno, muy bien, regresamos a nuestra tabla de ejemplo. Ahí está. Muy bien, entonces, ahora, cuando yo me coloco aquí en la tabla, de repente ustedes se van a percatar que el cursor, ¿verdad? Que es aquí pues el cursor que me representa el mouse, el movimiento del mouse, cambia ligeramente. Vean, ahorita esa línea vertical que ustedes creo que ya conocen bien, ¿verdad? Pues es lo que me representa la herramienta de texto. Si yo le doy clic, ahí vemos cómo se activa la herramienta de texto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Pero si yo me coloco aquí en las orillas, vean, de repente me aparece esa flechita negra. Ajá. Y si me pongo de este lado, de repente ahí está, miren. O sea, es un espacio microscópico casi casi, pero bueno, basta con que movamos el mouse aquí a un costado cerca de la línea y aparece. Entonces, esa flechita negra lo que me permite es seleccionar toda la columna o toda la fila. Entonces, vean, acá del lado izquierdo, ahí está, le doy clic. Esperen tantito. Ok, aquí creo que nada más me está seleccionando. Ok, nada más me está seleccionando lo de una celda. Pero acá en la parte superior, es donde quería. Ahí está, mira, aquí sí me selecciona toda la columna. ¿De acuerdo? En fin, entonces tal vez yo quiero hacer alguna modificación en toda la columna y pues bueno, de esta manera selecciono toda la columna completa. Por ejemplo, si aquí a lo mejor yo quiero cambiar los datos de esta columna, bueno, no los datos, sino la apariencia, pues entonces listo, ya la seleccioné, me voy aquí al inicio y tal vez lo que yo quiero es cambiar el color del texto. Vamos a ponerlo morado, ahí está. Entonces así bueno, rápidamente yo puedo ya seleccionarla. La otra manera de seleccionar es la que ustedes ya saben, que es simplemente dar clic sostenido con el mouse y arrastrar. Eso lo puedo hacer en lo horizontal, o lo puedo hacer en lo vertical, o lo puedo hacer en toda la tabla. Ahí está. Tal vez lo que vamos a hacer aquí es cambiar la fuente tipográfica, vamos a cambiarla por Arial. Ahí está. Muy bien. Estos datos tal vez no me gustan de ese tamaño, los voy a reducir un poquito a 11 puntos. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo, jóvenes, ya para ir terminando esta explicación, como ustedes pueden observar, cuando yo tengo aquí mi tabla, en la parte superior izquierda me aparece aquí este botoncito que es como una crucecita. Cuando yo le doy clic, se selecciona toda la tabla y como podrán observar, otra vez en la parte superior, aquí en el menú, aparece una opción que dice diseño de tabla. Yo le voy a dar clic y entonces me aparecen muchos elementos que me van a servir para que yo precisamente pueda darle edición, pueda darle diseño a mi tabla. Uno de los principales elementos, otra vez así como lo vimos con las gráficas, ahora es el estilo de tabla. Entonces aquí le vamos a dar clic a este botón y vamos a encontrar muchos estilos diferentes. Primero tenemos tablas sin formato, son tablas pues, sencillas. Ajá, ahí lo tenemos, ahí las podemos alcanzar a ver, ¿no? Un poquito atrás.
Vean, por ejemplo, ahí se dan cuenta, esta solamente tiene líneas horizontales para dividir cada uno de las filas. Ahí esta no tiene ninguna línea, pero tiene ahí subrayado, ¿verdad? O un pequeño fondo gris. En fin, son muy sencillas. Estas yo diría que pues las pueden utilizar para un documento que sea muy formal, muy, muy, muy formal, que sea muy discreto, pues tal vez me sirve algo como esto, ¿verdad? Bueno, luego tenemos tablas con cuadrícula. Aquí todas estas ya tienen cuadrícula. Sin embargo, ya podemos visualizar cómo se aplican diferentes coloraciones. Por ejemplo, estas primeras, pues bueno, lo único que veo en color es la cuadrícula como tal, las líneas que conforman la cuadrícula. A partir de esta fila, todas estas lo que tiene es de que, además de marcarme la cuadrícula con color, también me resalta algunas filas. Entonces, bueno, esto me permite ubicar la información, ¿no? Diferenciarla mejor visualmente. Hay varios colores. Muy bien, esta de abajo también, pero en esta de abajo lo que ocurre es de que la primera columna queda, vean, la primera columna queda blanca, ¿se dan cuenta? Y todo el resto de la tabla sí aparece con coloración. Bueno, vamos a seguir viendo qué más tenemos. Aquí, por ejemplo, en toda esta fila, ahora lo que visualizamos es una tabla en la cual toda la primera fila, que sería el encabezado de la tabla, queda con un color. Ahí está, ¿no? Bastante, bastante marcado. Y el resto de la tabla también tiene color, pero de una manera muchísimo más tenue, ya no tan intenso como el encabezado. Entonces, estas ayudan mucho porque se diferencia perfectamente bien cuál es el encabezado y pues bueno, cuál es ya el cuerpo del contenido, ¿verdad? El cuerpo del contenido de mi tabla. Aquí, por ejemplo, tal vez para que todavía resalte más, yo podría seleccionar este texto, ir al inicio y tal vez pasarlo a negrita, ¿no? O aumentarle un punto de tamaño para que se vea diferente al resto de la información. Perfecto, vamos a seguir revisando aquí los elementos de la tabla. Muy bien, luego tenemos esta que tal vez sería la más adecuada para lo que estamos ejemplificando. Voy a bajar un poquito, ahí está. Esta que tenemos aquí, vamos a poner esta verde. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es un encabezado, pero también tengo información del lado izquierdo, ¿no? Donde tengo en este caso cada uno de los elementos de los cuales vamos a referir en el contenido de la tabla. Entonces, esta pudiera servirme muy bien, ¿no? Ahí está. En fin, entonces hay muchos estilos, muchas apariencias diferentes que yo le puedo dar a mis tablas. Volvemos a lo que platicábamos con las gráficas. ¿Cuál es la más adecuada? La que ustedes consideren que nos funciona para que la información se entienda perfectamente bien, ¿sale? Por eso reitero, ya ustedes decidirán cuál es la que consideran más adecuada. Se entiende mejor, está mejor organizada la información, se diferencian mejor los renglones, las filas, las columnas, en fin, ahí ustedes decidirán. Tal vez su actividad están tratando de darle un poco de diseño y a lo mejor los elementos que están utilizando son de un mismo color, tal vez son naranjas. Bueno, pues entonces, qué mejor que mi tabla sea naranja, ¿no? Pues miren, créanme que lo hice sin querer. Vamos a suponer, ya hice mi gráfica donde apliqué tonalidades naranjas. Bueno, algo que le puede dar formalidad, elegancia a mi trabajo es que si ahora voy a hacer una tabla, pues la hago de tono naranja, ¿no? Y así ya también mi trabajo va teniendo esa unidad, ajá, se va viendo unificado, ya les decía, se ve formal, se ve bonito, ¿sale? Y sobre todo se ve agradable, pues, ¿no? Fíjense que aquí también aprovecho para decirles una cosa, también un concepto que a mí me enseñaron alguna vez en mi carrera, que siempre les comento, para los que no sepan, bueno, yo soy diseñador, entonces, a nosotros también nos decían algo muy interesante. Es muy diferente la formalidad a la seriedad. Ajá. Algo que es serio, ajá, vamos a seleccionar aquí la tabla, algo que es serio, pues yo diría que pudiera ser algo así, ¿no? Esto es serio. Bueno, y aquí con esto tal vez en negro o en gris, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en una tonalidad de gris. Esto sí se ve muy serio, ¿vale? No quiere decir que esté mal, está bien, pero bueno, aquí queremos mucha seriedad, no queremos colores, en fin, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, digo, para que me ubiquen un poco, ¿no? Rápidamente. Vamos a suponer, o imagínense un poquito, que aquí nosotros vamos a hacer una tabla para la cotización, por ejemplo, de una funeraria. Híjole, bueno, pues es una funeraria, pues sabemos que, bueno, son momentos difíciles para las personas y quizá el hacer una tabla de cotizaciones con colores y todo muy bonito y
tal vez no es lo más apropiado, ¿no? En una funeraria, por ejemplo, pues sí buscamos seriedad, ¿no? Entonces, tal vez esto nos pudiera funcionar, ¿verdad? Entonces, ahí está la opción, ¿no? Pero, les decía, es diferente lo formal a lo serio. Entonces, esto sería algo serio. Algo formal sería esto que ya les decía, ¿no? O sea, se ven los mismos colores, las mismas tonalidades, manejamos el mismo tipo de letra, se ve unificada la información. Obviamente se ve formalidad porque va a llevar títulos, va a llevar su portada, su bibliografía, introducción. Entonces, eso ya es formalidad, ¿correcto? Entonces, para que no lo malinterpreten, la formalidad no es lo mismo que la seriedad, ¿correcto? Entonces, bueno, ahí les paso ese dato también que considero importante. Muy bien, perfecto. Entonces, de esta manera, ya nosotros, pues bueno, contamos con nuestra tabla, ¿vale? Con nuestra tabla o cuadro, como le quieran llamar, tabla, cuadro, doble entrada, de cualquiera de las dos maneras es correcta. Y listo, ya para terminar, nada más reiterarles, recordarles, ya lo hemos estado ejemplificando, pero no está por demás, que todas las herramientas de texto aplican a los textos que están en sus tablas. Entonces, puedo seleccionarlo todo. Por ejemplo, el párrafo, tal vez yo quiero cargarlo a la izquierda, ahí está, ¿no? O nada más alguna parte la quiero cargar, tal vez esto quiero que se quede centrado, ahí está. Nada más se trata de seleccionar y acomodar, ¿no? Bueno, ya lo veíamos, lo que viene siendo el color de la fuente, ¿no? Aquí puede ser este, no, yo creo que uno que resalte más, este no. Ah, esto pudiera ser, ¿no? Ahí está. El color de la fuente, obviamente, pues también la fuente tipográfica, que ya por ahí hemos platicado, pues es el tipo de letra, ¿no? Ahí está, ¿sale? Muy bien. Por ejemplo, algo que a ustedes se les pide siempre en sus trabajos, que son los en el formato APA, les piden siempre el tema del interlineado, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a poner aquí otro ejemplo. También aquí esto nada más lo voy a hacer para ejemplificar. Vamos a suponer que aquí tenemos más datos, los nutrientes, ¿no? Que tiene la sandía. Entonces, si selecciono todo, y me voy otra vez al párrafo, aquí está la herramienta del interlineado, que ustedes ya conocen muy bien. Bueno, vean, está en el mínimo en 1, pero si yo lo voy modificando, también se aplica. Ahí está. Ajá. A veces ustedes, se los digo porque suele pasar, cuando empiezan a hacer su tabla, tal vez lo tienen aquí, ¿no? Y es lo que les decía, de repente se están peleando porque dicen, híjole, es que está muy alto y se hace muy larga la tabla y aquí, y generalmente su solución aquí es esto, disminuyo el tamaño, ¿no? Para que se haga más chiquita. Entonces, pues no, o sea, es una mala solución. Aquí mejor dejo la letra a un tamaño que se lea correctamente, creo que la teníamos en 11, y entonces reviso el interlineado y está grandísimo, pues lo hacemos más pequeño. Tal vez 1.15 no estaría mal, ¿no? Ahí se ve bastante bien. Y así de plano quiero compactar un poco más, bueno, pues me voy al más bajo, que es el de 1, ¿no? Pero en fin, lo más recomendable sería, yo creo que por aquí entre 1.15 y 1.5 es un buen interlineado para una tabla, ¿correcto? Bien, entonces reitero, todas las herramientas que tienen aquí de texto, todas aplican con la información que tenemos aquí en nuestra tabla. Ok, chicos y chicas. Bien, ya para ir concluyendo, vuelvo a reiterarles esto que ya he comentado en varias ocasiones, ¿verdad? Que ya les decía, ustedes, este tipo de elementos que van a ustedes a incluir en sus actividades, en sus proyectos, eh, háganlos, ya les decía, con sentido común, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo más clásico que yo creo que tenemos, vamos a poner aquí rápidamente la tabla, diseño de tabla, vamos a ponerla con un color amarillo. Ahí está. Y pues imagínense que a ustedes se les ocurriera, bueno, no ustedes, yo sé que ustedes no, a partir de hoy no, pero que a alguien se le ocurriera hacer esto. Ya no ayuda mucho, ¿vale? De hecho, este amarillo no está tan intenso, no tiene tanta luz, pero letra blanca con un fondo amarillo no es muy recomendable, menos, por ejemplo, acá que está tan claro. Ahí está, miren, esto sí, definitivamente, esto no sirve, esto no funciona. Recuerden que la intención de todos estos elementos y herramientas es que ustedes compartan su información y esta información se pueda leer, se pueda entender de la mejor manera posible. Entonces, si yo utilizo un fondo amarillo y luego le pongo letra blanca, pues hijo, le van a tener a su profesor acabándose la vista, ¿verdad? Tratando de alcanzar a leer
estos textos. Entonces, aplíquenlo para cualquier situación, cualquier tema, actividad que hagan. Mucho cuidado con eso. Ya les decía, sentido común. Bueno, pues voy a utilizar un color que contraste, ¿no? Que se pueda leer bien. Ahí está, ¿no? Pues, por ejemplo, un fondo amarillo y un azul marino, pues qué mejor, se contrasta perfectamente bien y el texto se puede leer correctamente. Ahí está, le quitamos negrita para que no se vea tan pesado, ¿no? Ahí está. Bien, un último detallito, rápido. Esto que acabo de hacer, si se dan cuenta, la información del contenido de la tabla en negrita como que se pesa mucho, ¿no? Se ve como pesada la tabla, la misma información. Entonces, en el contenido, la recomendación es que mejor la dejemos normal. Ahí se ve mucho mejor, ¿no? Un poquito más fresca, más ligera, y la misma tablita, pues no se ve tan pesada, hasta flojera da leerla si está tan pesada, ¿no? Entonces, la negrita la podemos dejar para los encabezados, tal vez en una de esas para la primera columna, pero acá donde va toda la información, es preferible mejor este tipo de fuente, este tipo de peso, que sería ligerita, ¿no? Sin ponerle negrita. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Entonces, chicos, ya con esto, pues vamos cerrando nuestro taller del día de hoy. Espero yo de verdad que pues estas herramientas les sirvan mucho, que hayan aprendido el día de hoy algo nuevo y sobre todo que más adelante lo puedan aplicar. No sé, tal vez en las respectivas licenciaturas o ingenierías que están ustedes estudiando, a lo mejor no lo usan mucho, pero créanme que tarde o temprano van a tener que aplicarlo para alguna actividad, algún trabajo, etcétera, etcétera. Y pues bueno, qué más que nosotros sepamos realizar este tipo de actividades. Y ya con esta conclusión, con esto cierro el taller del día de hoy. Se los he dicho muchas veces, pero se los vuelvo a reiterar para los que están el día de hoy. Jóvenes, ustedes en este momento, la mayoría creo yo, están estudiando licenciatura, están estudiando ingeniería, están estudiando a nivel profesional. Por ahí tenemos alumnos de bachillerato. Si hay alguien aquí, bueno, también aplica lo mismo para los de bachillerato. ¿Y a qué es a lo que voy? Ya les he comentado, ustedes están preparando profesionalmente, ustedes están aprendiendo a ser unos profesionistas. Y ya les he dicho, un buen profesionista es aquel que, además de dominar muy bien su área, puede ser un excelente abogado, puede ser un excelente contador, un administrador magnífico, un ingeniero, ajá. Además de dominar perfectamente bien su área, un buen profesionista tiene que dominar por lo menos lo básico de todas las áreas de estudio, de todas las áreas de conocimiento. Entonces ya les he dicho, este ejemplo de lo que hemos hecho hoy, ¿verdad? Tal vez alguien podría decir, híjole, pues es que yo en lo que estudio, pues ¿cuándo voy a hacer una gráfica, no? O sea, ¿qué tengo que graficar? ¿Para qué? ¿O para qué una tabla? O sea, ¿de qué me va a servir? O, bueno, en efecto, tal vez en el desarrollo profesional no use yo tanto este tipo de herramienta, pero qué buen profesional eres cuando dices, bueno, nunca lo he usado, no lo uso mucho, pero sí sé cómo se hace. Sé cómo se grafica, sé cómo se hace una tabla, sé cómo se trabaja el programa de Word, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces no olviden eso. Cuando nosotros les invitamos a los talleres, la misma universidad que seguido está haciendo estas convenciones y conferencias donde hay todo tipo de temas, procuren no dejarlas pasar. Al final de cuentas es conocimiento que les reitero, eso para ustedes es muy enriquecedor. Y pónganle ustedes que a lo mejor son detalles que no van a estar en su currículum, por ejemplo, ¿no? O sea, no vas a poner ahí, tuve un taller de gráficas y tuve un taller de tablitas y tuve, no, precisamente, pero ya en la parte práctica de tu trabajo o el simple hecho, ¿verdad? De decir, yo sí sé hacer esto, pues eso les da mucho valor. Ajá. Eso los hace unos mejores profesionistas. Entonces, no lo olviden, hay que seguir aprendiendo lo que nos corresponde en nuestras respectivas áreas, pero también hay que aprender un poquito de todas las demás. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ese es el consejo y la recomendación que les doy para terminar. Listo, chicos. Bien, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto que vimos el día de hoy? ¿O alguien quiere agregar algo, compartir algún detalle? Por aquí los que están conectados. Tengo aquí, por ejemplo, a Berenice, Araceli, Guadalupe, Jazmín, Lisbeth. Órale, ahora sí tuvimos una audiencia femenina, prácticamente. Quitando al profesor Víctor y un servidor. Excelente, chicas. Me da mucho gusto que estén en estos talleres. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Confío en que está todo claro, ¿vale? Confío en eso. No olviden que este taller y todos los talleres que vamos a estar realizando aquí en el centro de enlace, tanto el profesor Víctor como un servidor,
los vamos a estar cargando a nuestro canal de YouTube, de aquí del Centro de Enlace Torre Insurgentes. Pueden entrar a YouTube, simplemente poner en el buscador Centro de Enlace Torre Insurgentes y ahí van a encontrar todos los talleres que hemos estado realizando. Si quieren volverlos a ver, ahí los van a tener, además de otros temas interesantes que les vamos a estar cargando en diferentes videos. Entonces ahí los pueden revisar. De cualquier manera, mañana nuevamente vuelvo a publicar esta grabación para que la tengan a la mano si la quieren ver de nuevo. Listo, pues entonces ya con esto concluimos. No olviden lo que les recomendé cuando iniciamos el taller. Por favor, estamos en semana 4. Aguas con sus actividades, hagan sus entregas a tiempo. Cuidado con los horarios, no se nos vayan a confundir. Cuidado cuando es mediodía y cuidado cuando es medianoche las entregas, ¿sale? No se me vayan a confundir. Y bueno, pues ya saben que estamos para servirles en su centro de enlace. Cuídense mucho y que tengan excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Ok, veo también acá el chat, también veo que están por acá despidiéndose. Excelente, Nasira, gracias por tu asistencia. Que estés muy bien, hasta luego. Bonita tarde, cuídense mucho. Hasta luego y buenas tardes. Hasta luego, profesor Fernando. Que pase excelente tarde. Hasta luego. Igualmente, Hasta gracias, que luego, estén muy bien, hasta gracias. luego. Gracias, bonita tarde a todos, hasta luego. Gracias.